María era inmaculada, jamás pecó. Falso. Entonces, ¿por qué María, luego de dar a luz a Jesús, tuvo que purificarse según la ley? No tenía por qué hacerlo. No que supuestamente era pura y jamás había pecado. Pero como eso es falso, dice la Biblia en Lucas 2, verso 24, que María y su esposo ofrecieron un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor. Ellos ofrecieron un par de tórtolas y 2 pichones. Y queridos amigos, este era un sacrificio de purificación, un sacrificio de expiación que hacían todos aquellos que se habían contaminado según Dios y que estaban sujetos al pecado heredado a la humanidad. Según nos dice el Señor del video, que en Lucas 2:24 se ofreció un sacrificio por la purificación de María. Tenemos usted y yo que ir a la Biblia para ver si es verdaderamente lo que el texto dice. Para eso nos vamos a valer de esta Biblia de estudio Holman Reina Valera, revisada 1960. La abrimos en el texto en cuestión para ver si es verdad que aquí dice que se ofreció sacrificio por la purificación de María. Tenemos que leer el contexto, no solo lo que él mencionó del versículo 24, ya que es el versículo 22 de Lucas 2 que nos dice por quién se ofreció él la purificación. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de María, no, ¿verdad? De ellos, conforme a la ley de Moisés, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos. Está hablando de la purificación de María y de Jesucristo, para ofrecer conforme a lo que se dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, para la purificación de ellos. No dice que para la purificación de María, sino de ellos, Jesús y María. Jesús y María. Entonces, basado en la interpretación, como ya vimos, errónea del sujeto del video, tendríamos nosotros que asumir, leyendo este texto, que Jesucristo era un hombre pecador. María y Jesucristo, los dos pecaron. María y Jesucristo, los dos heredaron el pecado de Adán. Jesucristo, 100% Dios, era un hombre pecador. Era un hombre que cometía pecado según la interpretación de este texto del sujeto del video. Pero como alguien podría decir, esa Biblia está mal traducida, seguramente no dice ellos, sino que dice ella. Vamos a citar otras 2 fuentes académicas, 2 interlineales, griego-español, para ver si ahí seguramente encontramos que dice la purificación de ella. Y como ustedes saben que aquí no nos vamos por la rama, sino que a la fuente más confiable, nos vamos al Nuevo Testamento interlineal, griego-español, pero este es de las Sociedades Bíblicas Unidas, o sea, de las Sociedades Bíblicas Unidas que hacen la Biblia de nuestros hermanitos separados. Y nos vamos al texto en discusión de Lucas 2:22 para ver si encontramos que dice de la purificación de María. Y el texto nos dice, y cuando fueron cumplidos los días de la purificación de ellos, no dice que de María o de ella, de ellos, de la purificación de ellos. Nos lo dicen las Sociedades Bíblicas Unidas que hacen la Biblia de nuestros hermanitos separados. Y como una no es ninguna, ahora vamos a citar el interlineal del Nuevo Testamento griego-inglés, que también es de las Sociedades Bíblicas Unidas, o sea que es de nuestros hermanitos separados.
del Tyndale House Publisher. Nos vamos nuevamente al texto de Lucas 2:22, el cual nos dice: And when were completed the days of the purification of them, according to the law of Moses, purification of them, purificación de ellos, y cuando fueron completados los días de la purificación of them, de ellos, acorde a la ley de Moisés. No dice a la purification of her o of Mary, no, dice of them, de ellos. Así que si quieres refutar, aquí están las fuentes que yo utilicé: la Biblia de Estudio Holman, Reina Valera 1960, el interlineal griego-español de las mismas Sociedades Bíblicas Unidas que hacen la Biblia de Nuestros Hermanos Separados, y el Nuevo Testamento interlineal griego-inglés también de Nuestros Hermanitos Separados. Es por eso que muchos de nuestros hermanitos separados nos critican y nos atacan de que por qué nosotros los cristianos defendemos mucho a la Virgen María. Pero es que la mayoría de estos ataques, como pudieron darse cuenta en el video, cuando atacan a la Virgen María se llevan entre las patas la divinidad de Jesucristo. Es lo mismo que sucedió con todos los dogmas de la Virgen María. No se estaba defendiendo la divinidad o que María era más que Dios o era una diosa. No, se estaba defendiendo la divinidad de Jesucristo. Un ejemplo claro es María, Madre de Dios. La iglesia tuvo que decir: María es Madre de Dios, María es paridora de Dios, parió, dio a luz, de su vientre salió un Dios que es Jesucristo, porque los herejes decían que no, que Jesucristo no era Dios cuando estaba en el vientre de María, que fue Dios después de salir del vientre de la Virgen María, o poco a poco fue obteniendo su divinidad con el paso de los años. Entonces, como ya dije, siempre que se ataca a la Virgen María, se llevan entre las patas la divinidad de Jesucristo, como el señor del video, que por querer meter a la fuerza que María era pecadora y usa un texto de la Biblia fuera de contexto, está también diciendo que Jesucristo era pecador, que cometió pecado, basado en el texto que él está citando. Y recuerda que si te gustó este video no olvides darle me gusta, comentar y compartir, pero sobre todo me tienes que seguir para que juntos podamos seguir aprendiendo más del cristianismo. Saludos y hasta la próxima.